Mi prima me robó la promoción y se burló en la cena familiar, hasta que saqué los correos del RH. En mi familia, las reuniones siempre son una mezcla de comida, risas y un poquito de competencia silenciosa. Tengo una prima que se llama Sofía. Tenemos la misma edad. Crecimos juntas. Estudiamos en los mismos colegios y hasta terminamos en la misma carrera. ¿La diferencia? Ella siempre fue la favorita. No importaba lo que yo hiciera. Para mi familia, ella siempre era la más lista, la más guapa, la más exitosa. Siempre fue la estrella. Así que cuando conseguí un buen trabajo en una empresa en Monterrey el año pasado, todos se quedaron con la boca abierta. Y cuando, apenas un año después, me nominaron para una promoción, se quedaron todavía más sorprendidos. Yo me había partido el alma trabajando. Me quedaba hasta tarde. Tomaba proyectos extras. Me aseguraba de que todo saliera perfecto. En mi departamento todos decían que yo era la candidata obvia. Hasta que un día mi jefe me llamó a su oficina. Decidimos tomar otro rumbo. No entendí nada. Me dolió, claro, pero respiré hondo y seguí con mi vida. Hasta que me enteré quién se había quedado con la promoción. Sofía. Y lo peor, ni siquiera sabía que trabajaba en la misma empresa. El fin de semana pasado, mis papás organizaron una reunión familiar. Los mismos de siempre. Tíos, primos, tías. Era la primera vez que veía a Sofía desde lo del ascenso, pero ella vino directo hacia mí. Estaba sentada en la mesa cuando mi tía me preguntó casualmente, ¿y cómo va el trabajo? Antes de que pudiera responder, Sofía sonrió y giró la copa de vino con una actitud de reina. ¿Ah? ¿Te refieres a mi trabajo? Dijo con una dulzura tan falsa que empalagaba. El que me robé. La sala se quedó en silencio. Algunos soltaron una risita, pensando que era una broma. Yo no me reí. ¿De qué hablas?, le pregunté, intentando mantener la calma. Ella se inclinó un poco, solo lo suficiente para que unos cuantos escucharan. ¿No sabías?, soltó una risita. Mandé correos falsos al RH desde tu cuenta. Hice que parecieras una pesadilla. Les dije que hablaba mal de tu jefe, que querías renunciar, un montón de cosas. Supongo que no querían a alguien así liderando el equipo. Tomó un trago de vino mientras me observaba. Podía sentir mi corazón retumbando en los oídos. Ella quería que explotara, que hiciera un drama, pero no. Solo respiré y sonreí. Porque lo que Sofía no sabía era que el RH ya me había enviado esos correos la semana pasada. Saqué mi bolsa, tomé una carpeta roja y la puse sobre la mesa. «Qué curioso», dije, abriendo la primera hoja. «Porque el RH justo me mandó estos correos, enviados por ti». La sonrisa se le borró en un segundo, y toda la mesa se quedó mirándonos. Mi tío frunció el ceño, tomó las hojas y empezó a leer. «¿Qué es esto?», preguntó. La mamá de Sofía se inclinó para mirar también. Su cara se torció de confusión. Mi papá agarró los papeles y mientras leía, la mandíbula se le apretaba más y más. Ahí estaba todo. Cada correo falso, cada mentira, su firma, su forma de escribir. Hasta la dirección IP. Había cometido un error. Usó la laptop de la empresa para mandar todo, creyendo que no la iban a rastrear. Pero lo hicieron. Y lo mejor, mi ex jefe, el señor Calderón, estaba justo detrás de mí. «Señorita Sofía», dijo con voz fría y profesional, «¿le gustaría explicar por qué estos correos salieron desde su computadora corporativa?» Sofía se congeló. La copa le temblaba entre los dedos. Yo no sé qué es esto», tartamudeó. «Esto no es real». El señor Calderón suspiró y negó con la cabeza. «Nuestro departamento de sistemas ya revisó todo. Es completamente real. Cada correo salió de su cuenta, de su laptop, de su red Wi-Fi. Ni siquiera intentó cubrir sus huellas». Ella apretó las manos sobre el mantel. No, esto es un error. El único error fue pensar que no te iban a atrapar. Le solté. Se le fue el color del rostro. Su papá, mi tío David, le arrebató los papeles a mi papá. «Sofía, dime que no hiciste esto». Ella no respondió. Su mamá, con los ojos desorbitados, se cubrió la boca. «¡Sofía!», repitió su papá, más fuerte. Nada. Y entonces el señor Calderón soltó la bomba final. «Ah, y otra cosa», dijo, sacando su celular. «Grabé todo lo que acabas de decir hace un minuto». Puso el audio, y la voz de Sofía sonó clarita. «Mandé correos falsos desde tu cuenta al RH. Hice que parecieras un desastre». Hubo un grito ahogado general. Mi tía casi se cayó de la silla. Mi papá soltó una grosería. Mi tío se puso blanco. Y Sofía solo abría y cerraba la boca, sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. ¿Tú me grabaste?», dijo, temblando. «Sospechaba que lo ibas a admitir», contestó él. «Ahora tenemos todas las pruebas necesarias». Sofía me miró con desesperación. «Era broma, te lo juro. Solo estaba jugando. No lo hice de verdad. Era una broma». Nadie le creyó. Su mamá empezó a llorar. Su papá se quedó helado, con la cara dura como piedra.
El señor Calderón respiró hondo. Está despedida, señorita. Sofía parecía a punto de vomitar. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Por favor, no me denuncies. Lo arreglaré. Renuncio. Tú quédate con el puesto. Tú. Me recosté en la silla, fingiendo pensar. Oh, vas a renunciar, sí, le dije. Pero si te denuncio o no, eso depende de mi humor. El salón se volvió un caos. Su papá gritaba, su mamá sollozaba. Mi otro tío, que es abogado, empezó a enumerar todas las leyes que acababa de violar. Y Sofía solo se quedó ahí, mirando al vacío. Por primera vez en mi vida, ella ya no era la favorita. No dormí esa noche, ni un segundo. La voz de Sofía seguía rebotando en mi cabeza. Te robé el puesto. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara, pálida, con esa sonrisa borrándose cuando saqué la carpeta roja. El escándalo todavía flotaba en el aire. Mi madre intentaba hacer como si nada hubiera pasado, sirviendo café a los pocos familiares que se quedaron para ayudar a limpiar, aunque todos sabíamos que solo querían escuchar el final del chisme. A la mañana siguiente, la casa olía a tensión. Mi papá no decía una palabra. Mi tía Marta, la mamá de Sofía, había salido llorando y jurando que todo era un malentendido. Y mi tío David, bueno, él había prometido hablar con ella, pero nadie me llamó, nadie me escribió, ni siquiera para preguntarme cómo me sentía. Me bañé, me vestí y fui directo al trabajo. El camino desde mi departamento en San Pedro Garza García hasta la oficina en el centro de Monterrey se sintió eterno. En el elevador, la gente me miraba con una mezcla de curiosidad y respeto. Yo fingí no notar nada. Cuando llegué a mi escritorio, Clara, una compañera de recursos humanos, se acercó despacio. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó con voz baja. Claro. Entramos a una sala vacía. Ella cerró la puerta. Solo quería decirte que ya todos en la empresa lo saben. Lo de Sofía. Tragué saliva. ¿Cómo todos? Alguien filtró la grabación. Se compartió en un grupo interno. No sabemos quién fue, pero ya no hay duda de nada. Me quedé en silencio. La sensación fue ambigua. Alivio y vergüenza al mismo tiempo. Alivio porque por fin se sabía la verdad. Y vergüenza porque mi historia privada se había convertido en entretenimiento de oficina. Más tarde, mi jefe, el señor Calderón, me llamó a su despacho. Siéntate, por favor, me dijo con ese tono neutro que usaba para las reuniones importantes. Quiero ofrecerte formalmente el puesto que debiste tener desde el principio. Me quedé mirándolo, intentando procesarlo. ¿Estás seguro de eso? Más que nunca. Has demostrado integridad y paciencia, y eso vale más que cualquier recomendación. Acepté. Pero al salir de la oficina me temblaban las manos. Sentí un nudo en el estómago. No porque no lo quisiera, sino porque sabía que Sofía no lo iba a dejar así. Esa noche, mi celular vibró. Era un número desconocido. Contesté. ¿Hola? Silencio. Y luego, una voz quebrada. Soy yo, Sofía. Me quedé helada. ¿Qué quieres? Solo hablar. No por teléfono. En persona. No quiero pelear. Solo necesito verte. No creo que sea buena idea. Por favor, Mariana, solo 5 minutos. En el parque donde íbamos de niñas. Mañana, a las 7. Colgué sin responder. Me quedé un rato mirando la ventana. Monterrey estaba iluminado como siempre, pero en mi mente todo se veía oscuro. Parte de mí quería ir, parte de mí no. Pero conocía a Sofía. Cuando ella pedía hablar, nunca era solo hablar. Al día siguiente, amaneció nublado. Llevé todo el día pensando en esa llamada. A las 6:30, ya estaba estacionada frente al Parque Rufino Tamayo. No sabía si por curiosidad o por instinto. Ella llegó tarde, como siempre. Llevaba el cabello suelto, sin maquillaje. Se veía distinta, o tal vez solo derrotada. Gracias por venir, dijo bajando la mirada. ¿Qué es lo que quieres, Sofía? Cometí un error. Lo sé, pero no pensé que iba a llegar tan lejos. Su voz temblaba. Perdí mi trabajo, mis amigos, mis padres no me hablan. No tengo nada. Tú elegiste eso. No entiendes, Mariana. Siempre quise ser como tú. Me miró con los ojos húmedos. Pero nadie me veía. Nadie me escuchaba. Solo era la perfecta. ¿Y tú? Tú tenías algo que yo nunca tuve. No supe qué responder. Parte de mí sintió compasión. Otra parte, furia. ¿Y eso justifica que destruyeras mi carrera? No. Pero, ¿podrías no seguir con la denuncia? Solo quiero desaparecer. Empezar de cero. La miré largo rato. No soy yo quien tiene que perdonarte, Sofía. Eres tú quien tiene que hacerlo. Nos quedamos en silencio. El viento soplaba, y las hojas secas rodaban por el suelo. Ella se levantó despacio. A veces quisiera no haber nacido en esta familia, murmuró antes de irse. Me quedé ahí, sola, escuchando el eco de sus pasos. Y entonces mi teléfono volvió a vibrar.
Era una notificación del correo corporativo. Asunto. Solicitud de entrevista urgente. Departamento de Comunicación Interna. Abrí el mensaje. Era una cita para el día siguiente. El remitente. David Flores, mi tío, el padre de Sofía. No puede ser. Susurré. El aire se volvió más frío de golpe. ¿Sería posible que ahora él quisiera hablar o ajustar cuentas por su hija? Esa noche apenas pude dormir. La idea de que mi tío David, el padre de Sofía, quisiera hablar conmigo me mantenía en un estado entre alerta y rabia contenida. No sabía qué esperaba encontrar en esa entrevista urgente. ¿Un reclamo? ¿Una disculpa? ¿Una trampa? A las 9 en punto de la mañana siguiente, llegué a la oficina. El edificio, con sus paredes de cristal y pisos pulidos, se sentía más frío que nunca. Todos me saludaban con esa mezcla de respeto y curiosidad que no soportaba. Algunos incluso sonreían con un tipo de compasión que me parecía condescendiente. Subí hasta el 7º piso, donde estaba el Departamento de Comunicación Interna. La recepcionista me pidió que esperara unos minutos. Yo jugueteaba con la correa de mi bolso, respirando lento, intentando parecer tranquila. «Puedes pasar», dijo una voz detrás de la puerta. Entré. Mi tío estaba ahí, sentado detrás de un escritorio que no era suyo. Vestía un traje gris claro y tenía las manos entrelazadas sobre la mesa. Me miró con esa expresión que usaba en las reuniones familiares, mezcla de autoridad y falso afecto. «Mariana», dijo, como si pronunciara el nombre de una desconocida. «Gracias por venir, no me diste mucha opción», respondí cruzando los brazos. Él respiró hondo, inclinándose hacia adelante. «Quiero dejar algo claro antes de empezar. Lo que hizo Sofía fue inaceptable. No estoy aquí para justificarla. Entonces, ¿por qué me citaste?» «Porque es su error». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Ha afectado a toda la familia. Tu padre, mi hermano, está furioso. Tu madre no quiere hablar con nadie. Y mi esposa no sale de la casa. Tú no te imaginas el daño que esto causó». «¿Y yo qué tengo que ver con eso, tío?», repliqué. «No fui yo quien falsificó correos ni mintió. Lo único que hice fue mostrar la verdad». Él se inclinó hacia atrás en la silla, bajando la voz. «Lo sé, pero hay una forma de resolver las cosas, sin seguir destruyéndonos». «¿Resolver?», repetí incrédula. «¿Quieres que finja que nada pasó? Solo quiero evitar más escándalos. Ya perdiste tanto como nosotros. Este tipo de situaciones manchan a todos, ¿entiendes?» «No entiendo», le corté. «Porque a mí no me están manchando, tío. Yo no hice nada malo». Él suspiró, cansado. «Mariana, escucha. El bufete de abogados donde trabajo tiene contactos en tu empresa. Si decides no seguir con la denuncia, puedo asegurarme de que tu carrera no se vea afectada por esta situación. Pero si insistes en formalizar cargos, habrá consecuencias. No todos los directivos ven con buenos ojos que una empleada involucre a familiares en un proceso penal. Ya sabes cómo es este medio». Lo miré sin parpadear. Esa era la verdadera razón de su correo. Presionarme. «¿Estás amenazándome?», pregunté, con un nudo en la garganta. «Te estoy pidiendo prudencia. Por el bien de todos». Me levanté despacio. «Por el bien de todos. Siempre que ese todos signifique Sofía, ¿no?». Él no respondió. «¿Sabes qué, tío?», continué. «Toda mi vida escuché a los adultos de esta familia hablar de lo que no debía decirse para mantener las apariencias, para que no se dañara el apellido. Pero ¿sabes qué se dañó de verdad? La confianza. Y eso no se arregla con silencios». Me di la vuelta, pero antes de salir escuché su voz, más dura. «Te estás equivocando, Mariana. Hay cosas que es mejor dejar enterradas». Cerré la puerta sin responder. Mis pasos resonaban en el pasillo vacío. Al llegar a mi oficina, me encontré con Clara, la de RH. «¿Estás bien?», preguntó notando mi cara. «No lo sé, pero creo que se viene algo más grande». Pasé el resto del día revisando documentos, intentando concentrarme. Al caer la tarde, mientras me servía café, sonó mi celular. Era un número desconocido otra vez. Dudé, pero contesté. «¿Sí? ¿Eres tú, Mariana?», dijo una voz grave, masculina. «¿Quién habla?». «Soy Alejandro, de la empresa de seguridad digital. Nos pidió el señor Calderón revisar el tráfico interno de correos. ¿Recuerdas?». «Sí, claro. ¿Qué pasó?». Hubo un silencio breve. Luego, su voz sonó más tensa. «Encontramos algo raro. No solo hubo acceso desde la cuenta de Sofía, sino también desde otra dirección vinculada al servidor de la familia Flores». «¿Cómo dices?». «Sí. Parece que alguien más tuvo acceso a esos correos, y no fue ella sola». Sentí el pulso acelerarse. «¿Quién más estaba involucrado?». «Eso es lo extraño», dijo él. «Los registros apuntan al despacho de tu tío». Me quedé helada, apretando el teléfono contra el oído. El aire de la oficina se volvió pesado, inmóvil. No era solo Sofía. Alguien más la había ayudado. Esa noche no fui capaz de pensar en otra cosa.
Las palabras de Alejandro retumbaban en mi cabeza una y otra vez. Los registros apuntan al despacho de tu tío. Era demasiado absurdo. Y al mismo tiempo, completamente posible. Me senté frente a la ventana de mi departamento, con las luces de Monterrey titilando allá abajo, preguntándome cuántas veces en mi vida había ignorado señales que ahora parecían obvias. Mi tío David siempre había protegido a Sofía. Incluso cuando ella era niña y hacía algo mal, él encontraba una forma elegante de justificarla. Es que Sofía es impulsiva, pero tiene buen corazón, decía. Ahora entendía que ese tipo de amor no era protección, era cómplice. A la mañana siguiente fui directamente a la oficina del señor Calderón. Necesito hablar con usted, le dije, antes de que siquiera levantara la vista del escritorio. ¿Qué ocurre, Mariana? Le conté todo, cada palabra de lo que Alejandro me había dicho la noche anterior. Calderón se quedó en silencio, observándome con esa mezcla de calma y cálculo que solo tienen los hombres que han visto demasiadas crisis. ¿Tienes pruebas?, preguntó finalmente. Aún no, pero las tendré. Él asintió despacio. Voy a pedirle a Alejandro que formalice el informe. Pero escucha, Mariana, dijo inclinándose un poco hacia mí. Si resulta que tu tío tuvo participación en esto, la situación se volverá muy seria. ¿Estás preparada para lo que eso significa? No respondí enseguida. Sabía perfectamente lo que significaba. Significaba enfrentar no solo a Sofía, sino al patriarca silencioso que siempre había sostenido las apariencias familiares. Asentí. Estoy lista. Pasé el resto del día fingiendo normalidad, pero por dentro estaba en guerra. Cada vez que mi teléfono vibraba, saltaba del asiento. A las 5, Alejandro me escribió. Necesito verte. No puedo enviar esto por correo. Nos encontramos en una cafetería discreta cerca del Parque Fundidora. Alejandro, un tipo de unos 40 años, serio, con el rostro cansado de quien ve más de lo que quisiera, abrió su laptop. Mira, dijo. Este es el acceso que rastreamos desde la cuenta de Sofía. Pero luego, un día después, hubo otra conexión, con una dirección IP distinta, desde un servidor privado, y pertenece a una red interna, registrada bajo el despacho jurídico de David Flores & Asociados. Lo miré, incrédula. ¿Mi tío? ¿O alguien de su oficina? Pero el usuario que hizo el acceso se identificó con el nombre D. Flores. El estómago me dio un vuelco. ¿Podría haber sido él quien le ayudó a fabricar los correos? Alejandro asintió con cautela. O quien le enseñó cómo hacerlo sin dejar rastros. Me pasé las manos por el rostro. Esto cambia todo. Alejandro cerró la laptop. Te aconsejo que no digas nada todavía. Déjame terminar el análisis. Si mi hipótesis es correcta, no fue solo un acto impulsivo de Sofía. Fue planeado. Lo miré en silencio. Por primera vez, comprendí que la venganza no se trataba de una escena en una cena familiar. Lo que Sofía había hecho, y lo que su padre pudo haber orquestado, era una red de mentiras más profunda. Y ahora yo estaba metida hasta el cuello. Esa noche, al llegar a casa, encontré un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano. Lo abrí. Dentro había una sola hoja impresa, una captura de pantalla de los correos falsos. Pero había algo distinto. Un mensaje nuevo, subrayado en rojo. Nunca debiste meter a la familia en esto. Me quedé helada. Miré hacia el pasillo del edificio, pero no había nadie. Esa sensación de estar siendo observada me acompañó todo el fin de semana. Evité contestar llamadas de números desconocidos. Incluso pensé en irme unos días a casa de mis padres, pero algo me detenía. Necesitaba descubrir la verdad. El lunes siguiente, mientras tomaba café en la oficina, Alejandro me llamó. Tenemos que hablar, dijo, apurado. Descubrí algo más. Fuimos a la misma cafetería. Su expresión era distinta esta vez, más grave. No solo fue tu tío, dijo, mostrando un nuevo registro en la pantalla. Mira esta secuencia. 3 conexiones, con intervalos de minutos, desde 2 direcciones distintas. Una de ellas pertenece a Sofía, otra al despacho de tu tío, y la tercera se detuvo. ¿La tercera qué?, pregunté. La tercera pertenece a una red doméstica en San Pedro, registrada a nombre de Mariela Flores. Mi corazón dio un salto. ¿Mi tía?, susurré. Alejandro asintió. Parece que toda la familia estuvo enterada. Me quedé muda. Las risas de la gente a nuestro alrededor sonaban lejanas, distorsionadas. De pronto, todo tenía sentido. La protección constante, el silencio de mis padres, las llamadas sin respuesta. La familia Flores había intentado proteger su imagen, aunque eso significara destruirme. Y justo cuando pensé que nada podía empeorar, mi celular vibró. Era una nueva notificación. Un correo anónimo, sin asunto, con una sola línea de texto. Revisa los documentos del ascenso. No eras la única candidata falsificada. El café me supo a hierro, porque si eso era cierto,
No solo yo había sido víctima. Pasaron 3 días desde aquel correo anónimo, y todavía no podía dejar de pensar en él. No eras la única candidata falsificada. Leí esa frase al menos 20 veces, intentando encontrarle sentido. ¿Había más víctimas? ¿Más correos? ¿Más mentiras? Decidí guardar silencio. No podía confiar en nadie todavía, ni siquiera en Alejandro, aunque me hubiera ayudado tanto. En este punto, cualquiera podía estar involucrado. La tensión en la oficina era palpable. Desde mi ascenso, todos parecían medir sus palabras cuando yo estaba cerca. Algunos por respeto, otros por miedo. Sentía las miradas detrás de mí cada vez que pasaba por los pasillos. Y aún así, fingía normalidad. Era la única forma de sobrevivir. Mantener la calma mientras todos esperaban que me quebrara. Esa tarde, justo antes de salir, Clara entró corriendo a mi oficina con una carpeta en la mano. «Tienes que ver esto», me dijo, cerrando la puerta detrás de ella. «¿Qué pasa?» El RH recibió un correo de denuncia anónima sobre las evaluaciones del año pasado. Hay inconsistencias en varios expedientes, incluyendo el tuyo y el de otros 3 empleados. Le arrebaté la carpeta. Dentro había copias de las evaluaciones internas, pero algo me llamó la atención enseguida. En la mía, el formato era distinto. Las fechas estaban manipuladas. «Esto fue alterado», dije. «Sí», confirmó Clara. «Y lo peor es que las alteraciones vienen desde la misma cuenta que usó Sofía para falsificar los correos». Sentí un escalofrío. Entonces, ¿quién más fue perjudicado? 2 personas del área de finanzas y 1 de marketing. Los 3 fueron descartados para la promoción justo antes que tú. Me quedé callada. Era como si el rompecabezas comenzara a encajar de una manera dolorosa. «Clara», pregunté en voz baja, ¿quién más tenía acceso a esas evaluaciones? Ella bajó la mirada. «El despacho de tu tío revisó los documentos antes de que fueran firmados. Era parte del protocolo de auditoría interna ese trimestre». Ahí lo entendí. Mi tío no solo había ayudado a Sofía, había manipulado las evaluaciones para que solo ella quedara en ventaja. Y en el proceso, había arruinado la reputación de otros empleados inocentes. Esa noche fui directamente a casa de mis padres. Tenía que hablar con ellos. Mi madre abrió la puerta, sorprendida. «Mariana, hija, no te esperaba. ¿Todo bien? Necesito ver a papá». Él estaba en la sala, viendo las noticias. Cuando me vio entrar, bajó el volumen. «¿Qué pasó ahora?», preguntó. Saqué los documentos de la carpeta y los puse sobre la mesa. «Quiero que me digas si sabías de esto». Los hojeó con calma. Luego me miró, serio. «No, pero no me sorprende. Tu tío siempre ha manipulado lo que le conviene. Entonces, ¿por qué nadie dice nada? Porque decir algo significaría destruir lo que queda de esta familia». Mi madre intervino, nerviosa. «Mariana, ya basta. Esto se nos fue de las manos. Sofía perdió su trabajo, su reputación. No necesitamos seguir escarbando. ¿Y las personas inocentes que perdieron su oportunidad también? ¿Eso no importa? Tienes que aprender a dejar ir las cosas». Me reí, amarga. Eso es lo que todos aquí saben hacer, dejar ir lo que incomoda. Me fui sin decir adiós. Caminé varias cuadras antes de detenerme. El aire de la noche era seco, pesado, como si todo Monterrey estuviera conteniendo la respiración conmigo. Cuando llegué a casa, el celular volvió a vibrar. Era un mensaje de Alejandro. «Tenemos un problema. Me citaron en la empresa. Alguien me acusó de filtrar información confidencial. Dicen que fui yo quien envió el correo anónimo». Le respondí de inmediato. «¿Qué? ¿Quién te acusó?» «No lo sé, pero mi acceso a los servidores fue bloqueado, y hay rumores de que tú estuviste detrás». Sentí el cuerpo entumecido. «Eso no tiene sentido», le escribí. «Lo sé, pero parece que alguien quiere que desconfiemos el uno del otro». El mensaje siguiente llegó segundos después. «Cuídate. Esto ya no es solo sobre tu ascenso». Me quedé mirando la pantalla en silencio con el corazón acelerado. Fuera, el ruido de un motor se detuvo frente a mi edificio. Me asomé por la ventana, un sedán oscuro, sin placas visibles. La puerta del auto se abrió, y una figura dejó algo sobre el parabrisas de mi coche. Corrí escaleras abajo. Cuando llegué, el sedán ya se había ido. Sobre mi parabrisas había un sobre blanco. Dentro, una sola hoja. Un texto impreso, sin firma. «Si sigues buscando, perderás más que tu trabajo». El viento sopló, doblando la hoja en mis manos, y por primera vez en toda esta historia, tuve miedo de verdad. No sé cuánto tiempo pasé sentada en el suelo de mi departamento, mirando esa hoja. Las palabras parecían moverse solas sobre el papel. «Si sigues buscando, perderás más que tu trabajo». La amenaza era clara, fría, calculada. Llamé a Alejandro, pero no contestó. Intenté escribirle, y el mensaje no se enviaba. Había sido bloqueado. Me quedé un rato en silencio, intentando respirar despacio, sin éxito.
Sentía la garganta cerrada, los latidos acelerados, y algo en mi estómago me decía que lo peor aún no había pasado. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché 3 golpes en la puerta. No eran fuertes, pero el sonido heló la habitación. Me levanté despacio, descalza, y me asomé por la mirilla. No había nadie, solo el pasillo vacío. Cuando abrí la puerta, encontré un sobre igual al anterior, esta vez con una sola palabra escrita a mano: detente. Lo tiré a la basura y cerré la puerta con llave. Pero ya no dormí. A la mañana siguiente, decidí hacer algo que no debía haber hecho nunca. Fui a ver a Sofía. Supe por una amiga en común que estaba viviendo con una tía lejana en San Nicolás de los Garza. Tomé el coche y manejé hasta allá, sin avisar. Cuando abrió la puerta parecía otra persona. Ojeras profundas, cabello desordenado, ropa vieja. ¿Qué haces aquí?, preguntó sorprendida. Necesito hablar contigo. Se cruzó de brazos, desconfiada. ¿Para qué? ¿No te basta con lo que ya me quitaste? ¿Lo que te quité?, repetí, riéndome con incredulidad. Sofía, tú me arruinaste la carrera. Tú falsificaste los correos. Y tú me destruiste la vida, gritó. Su voz temblaba entre rabia y miedo. No puedo salir sin que la gente me mire como si fuera una criminal. No tengo amigos, no tengo trabajo y mis padres me tratan como si estuviera muerta. ¿Eso querías? Quise responderle, pero me quedé callada. Su rabia tenía algo de verdad. No porque yo la hubiera destruido, sino porque su caída había sido pública, y yo había estado ahí para verla. Respiré hondo. Sofía, no vine a discutir. Vine a preguntarte algo. ¿Qué? ¿Tu papá te ayudó a falsificar los correos? Su rostro cambió. Un silencio largo. Bajó la mirada, y su voz se volvió apenas un susurro. No lo planeó él, pero sí sabía. Me vio hacerlo. No dijo nada. ¿Por qué?, pregunté con un nudo en la garganta. Porque creía que yo merecía ganar. Tragó saliva. Dijo que si me daban el ascenso, todos se olvidarían de ti, que era lo mejor para la familia. Sentí que me faltaba el aire. ¿Y tu mamá? Ella no sabía los detalles, pero sí sabía que algo se estaba manipulando. Cuando la confronté después, solo me dijo: tu tío lo resolverá todo. Sofía se dejó caer en el sofá, derrotada. Nunca pensé que esto llegaría tan lejos. Me quedé en silencio unos segundos antes de decirle: hay algo más. Alguien está intentando asustarme. Me están dejando mensajes. Sofía levantó la cabeza, asustada. ¿Mensajes? ¿Qué tipo de mensajes? Amenazas. Por un momento pareció genuinamente confundida. Yo no tengo nada que ver con eso, te lo juro. Ni siquiera sabía que te estaban buscando. Entonces, ¿quién podría ser? Si es alguien de mi familia, dijo, mordiéndose el labio. No lo subestimes, Mariana. Mi papá no soporta perder. Me levanté. Ya no pienso quedarme callada. Sofía me tomó del brazo antes de que saliera. Mariana, cuidado. Si vas a exponerlo, asegúrate de tenerlo todo en tus manos. Mi papá puede ser peor de lo que imaginas. Manejé de vuelta con la mente a 1000 por hora. Esa misma tarde, pedí una cita con un abogado laboral independiente para presentar las pruebas de manipulación interna. No mencioné los mensajes ni a Alejandro ni a Sofía. Todavía no confiaba en nadie. El abogado, un hombre mayor llamado Ramiro, escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, cruzó los brazos y dijo: lo que describes no es solo sabotaje interno. Si los documentos se manipularon desde un despacho externo, eso es un delito. Pero te advierto, si decides seguir, la exposición será pública. Muy pública. No me importa, respondí. Él me miró con calma. Entonces prepárate. Cuando se trata de familias poderosas, la verdad nunca sale limpia. Al salir del despacho, el cielo estaba cubierto de nubes pesadas. Parecía que iba a llover. Subí al coche y vi mi celular parpadear. Un mensaje nuevo, sin número visible. No sabes con quién te estás metiendo. El corazón me golpeó el pecho. Pero esta vez no borré el mensaje. Lo guardé. Sabía que el juego estaba lejos de terminar. Y mientras arrancaba el coche, vi por el retrovisor algo que me heló la sangre. Un sedán negro, igual al de la otra noche. Seguía mi auto a distancia. Lo que comenzó como una venganza moral, acababa de volverse personal. Durante los siguientes días, el sedán negro se convirtió en una sombra constante. A veces lo veía estacionado frente a mi edificio, otras veces doblando una esquina justo después de que yo lo hiciera. Nunca demasiado cerca, pero nunca lo suficientemente lejos como para dejar de sentirlo. Intenté convencerme de que era coincidencia. Monterrey está lleno de coches iguales. Pero cuando lo volví a ver frente al despacho de mi abogado, ya no me quedó duda. Alguien me estaba vigilando. Llamé a Alejandro, aunque seguíamos sin hablarnos desde lo de la acusación. Tardó en contestar. Su voz sonó cansada. ¿Qué quieres, Mariana? Necesito tu ayuda. Creo que me están siguiendo. ¿Siguiendo? ¿Quién?
No lo sé, pero es un coche negro. Desde hace días. Escuché un suspiro largo al otro lado. No te puedo ayudar mucho. Me suspendieron temporalmente. Pero te puedo recomendar a alguien. Me pasó un contacto. Verónica, una exanalista de seguridad digital. Esa misma noche me reuní con ella en una cafetería del centro. Tenía el pelo recogido en una trenza y la mirada aguda de quien no se sorprende fácilmente. Alejandro me contó algo de tu caso, dijo sin rodeos. Pero necesito saber si lo que buscas es información o protección. Ambas, le respondí. No quiero vivir con miedo, pero tampoco puedo parar ahora. Verónica asintió. Bien, entonces empezaré por rastrear tus correos. Si alguien está monitoreando tus movimientos, lo sabré. Le di acceso a mi laptop. Mientras ella tecleaba, yo no podía dejar de mirar por la ventana. Cada reflejo de faro me parecía una señal. Aquí hay algo, dijo de pronto. Me acerqué. ¿Qué? Tu cuenta corporativa sigue activa desde 2 ubicaciones, la tuya y otra en el norte de la ciudad. ¿Eso es normal? No, a menos que alguien haya clonado tus credenciales. Y mira esto. Amplió la imagen de un mapa digital. La segunda conexión proviene de una dirección registrada a nombre de Flores & Asociados. Mi garganta se secó. Otra vez el despacho de mi tío. Verónica giró la pantalla hacia mí. Están entrando a tus correos personales. Están revisando tus citas, tus movimientos, incluso tus llamadas. Me llevé las manos a la cabeza. ¿Puedes detenerlos? Puedo bloquear el acceso, pero eso los alertaría. Si quieres pruebas, necesito seguir rastreando sin que lo noten. Asentí. Hazlo. Salí de ahí con el corazón en la garganta. No manejé directo a casa. Di varias vueltas, tomé rutas distintas, apagué el celular. Pero cuando finalmente llegué, el coche negro ya estaba ahí, estacionado al otro lado de la calle. Las luces apagadas. Motor encendido. No entré. Caminé hasta la esquina, crucé la calle y me escondí detrás de un puesto cerrado. Después de unos minutos, la puerta del coche se abrió. Un hombre bajó, revisó algo en el teléfono y volvió a subir. No pude ver su rostro, solo que vestía traje. Esa noche no dormí en mi departamento. Fui a un hotel cerca del centro y me quedé ahí, con las cortinas cerradas, repasando cada decisión que me había llevado a este punto. Al día siguiente, Verónica me envió un mensaje. Encontré algo grande. No puedo escribirlo. Reúnete conmigo en el estacionamiento del Hospital Zambrano Helion a las 7. Llegué puntual. Verónica estaba junto a su coche, con una carpeta en la mano. Esto va a sonar peor de lo que esperas, me dijo entregándomela. Encontré registros de transferencia de archivos del despacho de tu tío a un servidor del departamento legal de tu empresa. Eso significa que alguien dentro de la compañía colaboró. ¿Alguien de dentro? ¿Quién? Todavía no lo sé, pero hay un nombre repetido en las comunicaciones. Calderón. El mundo se me detuvo. ¿Mi jefe? Sí. Los registros muestran que mantuvo contacto con tu tío antes de todo el escándalo. No sé si estaba involucrado directamente, pero sabía más de lo que dijo. Me quedé sin palabras. La persona que había confiado en mí, la que me devolvió el puesto, podría haber sido parte de la misma red que me hundió. Verónica me miró con seriedad. Esto ya no es un simple caso de manipulación laboral. Es una guerra interna. Y si Calderón está involucrado, entonces tú te convertiste en un riesgo. Un viento helado recorrió el estacionamiento. De pronto entendí lo obvio. No querían silenciar el pasado. Querían detener lo que estaba por salir. Le pedí a Verónica que me enviara copias de todo. Ella asintió. Ten cuidado. No confíes ni en tus superiores. Si algo te pasa, deja dicho dónde están los archivos. Al volver al hotel recibí un correo nuevo. El remitente, Ricardo Calderón. Asunto. Necesitamos hablar. El cuerpo del mensaje solo decía, no creas todo lo que te dicen. Mañana 8:00 p.m. En la oficina. Ven sola. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era claro, Calderón sabía que lo había descubierto. Pero lo que no sabía era que, por primera vez, yo no tenía miedo de enfrentarlo. Y mientras cerraba la laptop, una sola pregunta se repetía en mi mente. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar por la verdad? No pegué un ojo esa noche. El mensaje de Calderón me daba vueltas en la cabeza como un eco que no podía apagar. Ven sola. Cada palabra me olía a trampa, pero también a oportunidad. Si él realmente estaba implicado, esa reunión podía ser mi única posibilidad de obtener una confesión. Verónica me llamó temprano. Leí el correo. Dijo sin que yo tuviera que explicarle nada. No vayas sola. Si no voy, se dará cuenta de que sospecho. Entonces al menos grábalo. Lleva el celular en el bolso, cámara encendida. Hecho. Pasé todo el día ensayando qué decir, cómo reaccionar. En el fondo tenía miedo, pero también una furia contenida que me mantenía firme. A las 8 en punto llegué al edificio. Estaba casi vacío, las luces de los pasillos apagadas,
el eco de mis pasos multiplicándose entre las paredes de cristal. El despacho de Calderón estaba al fondo, su puerta entreabierta. Golpeé suavemente. ¿Puedo pasar? Adelante, Mariana. Entré. Él estaba de pie, mirando por la ventana, con una copa de whisky en la mano. Su tono sonaba más relajado que de costumbre, pero algo en su postura me puso en alerta. Supongo que ya sabes por qué te llamé, dijo sin mirarme. Imagino que tiene que ver con los archivos que encontré. Eso mismo. Se giró lentamente. Verás, no todo es lo que parece. ¿A qué se refiere? Pregunté, intentando mantener la voz estable. Sí hubo errores en el proceso de selección, pero no fui yo quien los ordenó, y mucho menos lo hice para perjudicarte. Entonces, ¿por qué aparecen transferencias de información entre su cuenta y la de mi tío? Calderón sonrió de lado. Porque yo intenté advertirle. David vino a verme antes de todo esto. Me habló de su hija, de lo mucho que había sufrido al sentirse eclipsada por ti. Dijo que quería nivelar las cosas. Pensé que era una exageración de padre. No imaginé que Sofía haría algo tan grave. ¿Y después? Cuando el escándalo estalló, tu tío me pidió ayuda para limpiar el rastro. Yo me negué. Pero ya era tarde. Los correos estaban en circulación. No sabía si creerle. Su tono era convincente, pero había algo en su mirada que no encajaba. Demasiado sereno, demasiado calculado. ¿Por qué me cita ahora? Pregunté. Porque las cosas se salieron de control. Alguien dentro del consejo de la empresa está usando este caso para removerme del cargo. Y tú te convertiste en la pieza perfecta de esa jugada. Solté una risa seca. ¿Ahora soy parte de una conspiración? No, respondió con calma. Eres la excusa que necesitaban. Se acercó al escritorio y dejó la copa. Quiero proponerte algo. ¿Qué tipo de algo? Una salida limpia. Tú renuncias por motivos personales, y la empresa cierra oficialmente el caso. A cambio, yo me aseguro de que tu nombre quede limpio, sin demandas ni investigaciones. Lo miré sin pestañear. ¿Y si no acepto? Entonces ambos perdemos. Y créeme, yo tengo mucho más que perder. El aire se volvió denso. Por un instante, pensé que el suelo me iba a tragar, pero en medio del silencio, una idea empezó a tomar forma. ¿Y si le digo que sí? Dije lentamente. ¿Qué me garantiza que cumplirá su palabra? Mi reputación. Exactamente la que acaba de hundirse conmigo. Calderón me observó unos segundos y su sonrisa se borró. Ten cuidado, Mariana. No todo el mundo en esta empresa juega limpio. Hay gente que no teme ensuciarse las manos. Me incliné un poco hacia él. Yo tampoco, le dije, en voz baja. Me di la vuelta y salí antes de que respondiera. Caminé hasta el ascensor con las piernas temblando, pero con el corazón latiendo con una claridad nueva. Ya no era la víctima. Ahora entendía cómo se movían las piezas. Al salir del edificio, vi el reflejo del coche negro en los ventanales. No me sorprendió. Ya lo esperaba. Pero esta vez, no intenté huir. Saqué el celular, abrí el video que había grabado toda la conversación y lo envié directamente a Verónica con un mensaje. Plan B activado. Cuando llegué a casa, ella ya había contestado. Tengo algo que mostrarte. Mañana, 9 a.m., mi oficina. No vengas sola. Me quedé un momento frente al espejo. Mi rostro reflejaba algo que no había visto en mucho tiempo. Determinación. Esa era la mirada de alguien que había cruzado la línea y no pensaba volver atrás. Mientras apagaba las luces del departamento, una idea se instaló como un fuego lento en mi cabeza. Si mi familia había querido enterrarme, esta vez sería yo quien cavara. Verónica me esperaba en una oficina pequeña al sur de Monterrey, una de esas con persianas medio rotas y olor a café recalentado. Apenas entré, me cerró la puerta detrás. Siéntate, dijo en voz baja. Lo que voy a mostrarte no puede salir de aquí. En la pantalla de su computadora aparecía un conjunto de correos internos de la empresa. ¿Qué es eso?, pregunté. Pruebas. No solo de Calderón. Mira esto. Abrió un correo fechado 2 semanas antes del escándalo original. El remitente, David Flores. El asunto. Material de respaldo. Proceso interno RH. El destinatario. R. Calderón. El mensaje era corto. Adelante con lo acordado. Si todo sale bien, Sofía será ascendida antes del cierre del trimestre. Que no quede rastro. Sentí un golpe en el estómago. Entonces, sí estaban coludidos. Verónica asintió. Y eso no es lo peor. Sigue leyendo. Abrió un segundo correo, enviado desde la cuenta personal de Calderón a una dirección desconocida. Solo decía, el plan se complica. Si la sobrina se entera, todos estamos acabados. Me recosté en la silla, intentando asimilarlo. ¿Cómo conseguiste esto? Un contacto dentro del área de TI. No durará mucho antes de que borren todo, pero ya hice copias. ¿Y qué propones?, pregunté,
todavía sin aliento. ¿Publicarlo? Me quedé mirándola, sorprendida. ¿Publicarlo dónde? Hay foros de denuncias laborales, periodistas locales, incluso plataformas donde estos casos explotan en cuestión de horas. Si sale a la luz, no podrán ocultarlo. Pasé la mano por mi rostro. Verónica, eso destruiría a toda mi familia. Ya lo hicieron ellos primero, Mariana. La miré en silencio. Tenía razón, pero aún me dolía pensar en el rostro de mis padres, en lo que dirían mis tíos, en lo que quedaría de mi apellido. Después de un largo silencio le dije, dame un día, solo uno. Esa tarde fui al despacho de mis padres. Mi madre estaba regando las plantas del jardín. Hija, deberías descansar un poco, dijo sin verme. Mamá, empecé dudando. Si supieras algo terrible de papá o de David, ¿lo encubrirías? Ella se detuvo. ¿Por qué me preguntas eso? Solo respóndeme. Suspiró. Hay cosas que las familias no deben ventilar, Mariana. A veces proteger significa callar. Ahí supe que lo sabía todo. Subí al coche con una sensación extraña. Ya no era rabia, ni tristeza. Era decepción pura. Esa noche, mientras la ciudad dormía, abrí mi laptop y miré las copias de Verónica. Cada correo, cada línea, era una prueba irrefutable de que Calderón y mi tío habían planeado todo. Y en ese momento entendí algo. Mi silencio los hacía poderosos. Al día siguiente, llegué al café donde Verónica me esperaba. ¿Lo pensaste?, preguntó. Sí, lo vamos a publicar. Pero no ahora. ¿Qué planeas? Quiero hacerlo cara a cara. Quiero verles las caras cuando todo se derrumbe. Verónica me observó en silencio unos segundos y luego sonrió. Sabía que ibas a decir eso. 2 días después, asistí a la junta mensual del consejo de la empresa. Era mi primera vez invitada desde el ascenso. En la mesa estaban todos. Calderón, varios directivos y, para mi sorpresa, mi tío David. ¿Qué hace él aquí?, pregunté. Es asesor legal externo, respondió Calderón con una sonrisa controlada. Me senté, respiré profundo y esperé mi turno. Cuando Calderón terminó su informe, levanté la mano. Disculpe, señor Calderón. Creo que hay algo que el consejo debe ver. Abrí mi laptop y proyecté en la pantalla uno de los correos de Verónica. El silencio cayó de golpe. Las caras se congelaron. ¿Qué es esto?, preguntó un directivo. Evidencia, respondí, de manipulación interna en los procesos de ascenso y de colusión entre el despacho del señor Flores y esta dirección general. Mi tío intentó intervenir, pero Calderón lo detuvo con la mirada. Esto es inaceptable, dijo él, intentando mantener el control. Estos correos son falsos. ¿Falsos?, repliqué. Pues curiosamente provienen de su propia cuenta. La tensión se volvió insoportable. Mi tío se levantó. Mariana, piénsalo bien. Si haces esto, no habrá vuelta atrás. No la quiero, le respondí. Entonces miré a Calderón directamente. Yo confié en usted. Me hizo creer que era diferente, pero todo este tiempo solo jugaban conmigo. Calderón apretó los puños, el sudor brillando en su frente. ¿Qué quieres? La verdad, nadie habló. Solo el zumbido del proyector llenaba la sala. Finalmente Calderón murmuró. Está bien, lo hicimos, pero no fue por maldad, fue por presión. El consejo necesitaba resultados, y tu tío ofreció una solución temporal. Nadie pensó que se descubriría. Las palabras quedaron flotando en el aire como una bomba. Antes de que pudieran reaccionar, cerré la laptop. Gracias, dije en voz baja. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. Salí de la sala con el corazón desbocado, sabiendo que todo había cambiado. Esa noche, Verónica subió los archivos a una plataforma pública con un mensaje anónimo. Corrupción interna en Flores en Asociados y directivos de Monterrey Global Corp. Pruebas adjuntas. Y cuando el reloj marcó las 11, los correos ya se habían vuelto virales. Los noticieros los repetían. Las redes servían. Mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes, llamadas, correos. De mi madre, de Calderón, de Sofía, de periodistas. Pero solo una llamada me hizo temblar. Era mi tío. Su voz sonó distinta, fría, cargada de algo que no había escuchado antes. «Jugaste muy bien, sobrina, pero esto aún no ha terminado». Y colgó. Me quedé mirando la pantalla, el pulso acelerado. Por primera vez, entendí que el enemigo ya no era una persona. Era todo un legado podrido que se negaba a morir. Y ahora, iba a tener que acabarlo yo. No recuerdo haber sentido tanto silencio en mi vida. El tipo de silencio que no es paz, sino expectativa. Ese silencio que viene justo antes de que todo se rompa. Las noticias sobre el escándalo estaban en todos lados. Colusión entre despacho Flores and Asociados y altos directivos de Monterrey Global Corp. Mi nombre no aparecía directamente, pero todos sabían quién había filtrado la información. Durante los primeros días, el teléfono no paró de sonar.
llamadas de números desconocidos, mensajes de periodistas, correos de empleados que querían agradecer mi valentía. Y entre todo eso, una ausencia ensordecedora. Sofía. Nadie sabía dónde estaba. Ni mis tíos, ni mis padres, nadie. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Verónica me había insistido en que me quedara unos días fuera de Monterrey, por precaución, pero no podía irme. Tenía la sensación de que algo más estaba por pasar. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi departamento, sonó el timbre. Miré por la mirilla. Era Sofía. Abrí con cautela. Llevaba una mochila en la espalda, el rostro demacrado y una mirada que mezclaba miedo con urgencia. «Necesito hablar contigo», dijo. «¿Dónde has estado?» «Huyendo». Su voz temblaba. «Desde que se publicó todo, mi papá está fuera de sí. Me culpa a mí. Dice que fui yo quien filtró los correos». «¿Y no fuiste?» «No», respondió con desesperación. «Te juro que no. Yo no tuve nada que ver con eso. Pero él cree que lo traicioné». Me aparté para dejarla entrar. Se sentó en el sofá y empezó a llorar en silencio. «Mariana, no sabes lo que puede hacer mi papá cuando se siente acorralado». «¿A qué te refieres?» «No lo reconoces cuando está así. Es capaz de cualquier cosa». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Te ha contactado?» «Sí. Me envió un mensaje esta mañana. Dijo que si no arreglaba las cosas, todos íbamos a pagar». Mientras hablaba, sacó su celular del bolsillo y me mostró el mensaje. Era corto, brutal. «Si no limpias el nombre de la familia, olvídate de volver a casa». Guardé silencio unos segundos. Luego la miré a los ojos. «Sofía, necesito que me digas todo. ¿Tu padre actuó solo o había alguien más?» Se secó las lágrimas. Había alguien más. Una mujer, alta, cabello corto, siempre con él en las reuniones. Creo que era su socia o su asistente. Nunca supe su nombre, pero se interrumpió. «Espera». Abrió la mochila y sacó una carpeta. «Encontré esto en su estudio antes de irme. No sé si te sirva». La carpeta contenía copias impresas de contratos y facturas, con el membrete del despacho de mi tío, y en la parte superior, un nombre. Laura Aguirre. Una firma repetida en varios documentos. «¿La conoces?», preguntó Sofía. «No, pero voy a averiguarlo». Verónica contestó mi llamada en segundos. «Manda una foto de las firmas», me pidió. «Te devuelvo el favor en media hora». Mientras esperábamos, Sofía y yo permanecimos en silencio. Había tanto que decir y nada que pareciera suficiente. Finalmente, sonó el celular. Era Verónica. Esa mujer, Laura Aguirre, no es abogada. Ni siquiera trabaja oficialmente en el despacho. Entonces, ¿quién es? Una empleada administrativa. Pero aparece en transferencias de dinero y contratos que tu tío firmó los últimos meses. No tengo todas las piezas, pero parece que fue usada como testaferro. ¿Para qué? Para desviar fondos del despacho y pagar sobornos internos en la empresa. Me quedé helada. ¿Sobornos? Sí, para asegurar ascensos y contratos. Y según lo que veo, no fue solo el tuyo. Hay más casos. Miré a Sofía, que me observaba aterrada. ¿Lo entiendes ahora?, le dije. Todo esto no era solo un favor familiar. Era un negocio. Ella se tapó la cara con las manos. Mi papá lo arruinó todo. Antes de que pudiera responder, el timbre volvió a sonar. Ambas nos quedamos inmóviles. Toques firmes, insistentes. Fui hasta la puerta y miré por la mirilla. Un hombre de traje oscuro. No lo reconocí. «¿Quién es?», pregunté. «Señorita Mariana Flores», dijo una voz grave. «Vengo del despacho del licenciado David Flores. El señor requiere verla». Sofía se levantó sobresaltada. «No abras. Es uno de sus empleados. ¿Qué quiere de mí?» «No lo sé, pero si te lleva con él, no vas a salir fácil. Golpes más fuertes». «Señorita Flores, abra la puerta. Solo queremos hablar». Corrí hacia el teléfono y llamé a Verónica. «Están aquí», susurré, frente a mi puerta. «No abras». «Ya llamé a un contacto en la policía. Quédate donde estás». Los golpes continuaron unos segundos más, hasta que de repente cesaron. Esperamos en silencio. El pasillo volvió a quedar en calma, pero cuando me asomé por la ventana, vi el sedán negro estacionado frente al edificio, el mismo de antes. Sofía me miró, pálida. «No se van a detener, Mariana, hasta que alguien los detenga primero». En ese momento supe lo que debía hacer. No bastaba con exponerlos, tenía que destruir su poder. Miré la carpeta sobre la mesa, las firmas, los nombres, los documentos que conectaban a mi tío con toda la red. «Vamos a terminar lo que empezamos», le dije, pero esta vez no en silencio. Sofía asintió con lágrimas en los ojos, y mientras el coche negro seguía inmóvil allá abajo, por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo, solo una certeza fría y absoluta. La próxima vez que me enfrentara a mi familia, no habría segundas oportunidades para ellos. La mañana después de aquella amenaza, Monterrey amaneció gris. No llovía,
pero el aire se sentía pesado, como si la ciudad supiera que algo estaba a punto de romperse. Verónica me había citado en un coworking discreto en el centro. Cuando llegué, Sofía ya estaba ahí, nerviosa, mirando por la ventana. ¿Lo trajiste?, preguntó Verónica. Asentí, y dejé sobre la mesa la carpeta con los contratos y las firmas de Laura Aguirre. Verónica encendió su laptop y empezó a escribir sin parar. El fiscal con el que hablé aceptó abrir una investigación, pero necesito que las dos firmen la denuncia. Levantó la vista, sin miedo. Sofía dudó unos segundos, pero tomó la pluma. Si no lo hago ahora, nunca voy a poder mirarme al espejo, dijo antes de firmar. Cuando llegó mi turno, firmé también. El sonido de la pluma sobre el papel me pareció casi simbólico, como cerrar un ciclo que llevaba años abierto. Esa misma tarde, la noticia estalló. Autoridades investigan a Despacho Flores Asociados por manipulación de ascensos corporativos y corrupción interna. El rostro de mi tío apareció en todos los noticieros. Su voz, siempre tan segura, sonaba quebrada en la entrevista que intentó dar antes de ser escoltado fuera de su oficina. Mi madre me llamó entre lágrimas. «Mariana, ¿por qué hiciste esto?» «Porque era lo correcto, mamá». «Pero es tu familia». «Ya no». Colgué antes de escuchar la respuesta. 2 días después, Calderón fue destituido de la empresa. Los medios lo perseguían a la salida del edificio. No dio declaraciones. Verónica me mostró un correo que había recibido de una fuente interna. Calderón aceptó colaborar con la investigación a cambio de inmunidad parcial. Había decidido hablar y entregar a mi tío. El círculo se cerraba. Esa semana, Sofía me pidió verme. Nos encontramos en el mismo parque donde había comenzado todo. El viento movía las hojas secas, y ella llevaba una gorra que le cubría la mitad del rostro. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó. «No lo sé», le respondí mirando el horizonte. «Supongo que volver a vivir. ¿Crees que algún día me perdones?». Guardé silencio. «No sé si pueda perdonarte, Sofía, pero te agradezco que no huyeras al final». Ella asintió, sin mirarme. «No lo hice por ti. Lo hice porque ya no podía seguir viviendo con miedo». Nos despedimos con un gesto leve. Ni abrazo, ni palabras. Solo una distancia nueva entre nosotras, más honesta que todo lo que habíamos tenido antes. Semanas después, el despacho Flores cerró oficialmente. Los empleados se marcharon, los socios vendieron sus participaciones, y el apellido que por años había sido sinónimo de poder, ahora era motivo de vergüenza. Mi tío fue condenado a 2 años de prisión preventiva mientras avanzaba el proceso judicial. Su esposa, mi tía Mariela, se mudó a otra ciudad. Y Sofía se fue del país. Según su última llamada, estaba intentando empezar de nuevo en Guadalajara. Yo, por mi parte, seguí en la empresa, pero ya no como víctima. Me ofrecieron un nuevo puesto, con mejores condiciones, y por primera vez acepté sin miedo a lo que dirían. Una mañana, mientras revisaba correos, recibí uno sin asunto. El remitente era Verónica. Dentro solo una frase. «Cuando decías que querías justicia, nunca dijiste que sería tan limpia». Sonreí. Quizás tenía razón. La justicia no siempre brilla. A veces llega en silencio, con cansancio, y deja cicatrices invisibles. Apagué la computadora y miré por la ventana. El sol caía sobre la ciudad, pintando los edificios con tonos dorados. Pensé en todo lo que había perdido, y en lo que había ganado. Ya no necesitaba probarle nada a nadie, ni a mi familia, ni a Sofía, ni siquiera a mí misma. Respiré hondo, cerré los ojos y susurré. Por fin se acabó. Pero mientras guardaba los papeles en una caja, un sobre resbaló al suelo. No recordaba haberlo puesto ahí. Era blanco, sin remitente. Al abrirlo, encontré una sola hoja con una frase escrita a máquina. «Los Flores no caen tan fácil. Nos vemos pronto». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y supe que, aunque mi guerra había terminado, la historia todavía no.